Hola a todos, bueno, mi nombre es Kevin Morales. Esto es parte de unos cursos que vamos a estar reimplementando para hacer casas más sostenibles. Te recuerdo la vez pasada y lo que hicimos fue enseñar a hacer composta. El día de hoy toca hacer macetas Zero Waste. El término utilizo Zero Waste porque es algo que ya se implementa a nivel mundial, es una moda, es tratar de generar cero desperdicios. Es importante mencionar la diferencia entre desperdicio y basura. Basura es todo aquello que se acumula, que se empieza incluso a ensuciar entre ellos y ya no lo podemos aprovechar. El residuo nosotros podemos aprovecharlo. No quiere decir que no generen residuos, sino que estos los pueden aprovechar. Algo que es importante mencionar es que a partir del 2018, China, que era el país que más compraba basura a nivel mundial, dejó de comprarla. Esto es porque se le acumuló demasiada basura, se contaminaban entre ellos, hacer la recicla. Por lo tanto, como ya no podía reciclar, decidieron evitar insumos, en este caso residuos, de otros países. ¿Cómo fue que hicieron esto? Cuando llegaba todos los residuos de otros países, ellos compraban por ello y lo revendían después de hacer el reciclaje. Una moda o algo que nos dijeron que era la solución para poder arreglar el problema del mundial. Sin embargo, llegó basura de todos lados del mundo y ya se dejaron de poderlo reciclar porque era demasiado y se empezaba a contaminar, que terminan desechando en el mar. Hoy en día, como sabemos, tenemos estas islas llenas de basura. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una solución para todos los residuos, porque si se darán cuenta, en el 2019 los países a nivel mundial empezaron a sacar campañas para evitar generar esos residuos que terminan siendo basura. ¿Cómo lo hicieron? Si se dan cuenta, en el 2019 sacaron las campañas en varios países, no solamente en México, de no usar bolsas de un solo uso. Algunos países incluso implementaron que ya no se utilizaran plásticos en todo el país. Pero bueno, en nuestro país solamente se implementó la parte de las bolsas y llegaron compañías como Coca-Cola a sacar publicidad para evitar que la gente empezara a consumir más botellas de plástico. Pero si se dan cuenta, un poco en la publicidad que sale de Coca-Cola en el 2019 salió algo disfrazado. Ellos mencionan que no se habían dado cuenta que se generaba basura a través de las botellas de plástico. Es decir, que reciclaban cierto porcentaje. Me parece que mencionan 7 de cada 10, pero habían 3 botellas que no sabían a dónde terminaban. Obviamente sabían. Coca-Cola es la compañía que más genera residuos de botellas de plástico que hoy en día terminan en el mar. Sin embargo, ellos argumentaban que no sabían cómo es que generaban estas botellas terminan en el mar. Hoy en día sabemos que eso es falso. En ese mismo video, Coca-Cola hace algo que no debería. Menciona que en el 2030 va a retirar las botellas de plástico y cambiarlas por otras, por ejemplo, las de aluminio o de vidrio. Algo muy loable es que haga ese cambio, pero ¿por qué hasta el 2030? Vamos a tener 10 años todavía de basura, de todas esas botellas que no van a poder ser recicladas o reutilizadas, o incluso que lo utilicemos para otra cosa. Que sea un residuo aprovechable como lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, 10 años de basura. Imagínense la cantidad que se va a generar. ¿Qué vamos a poder hacer cuando esto llegue en cantidades gigantescas en el mar? Para el 2050 se estima que va a haber más plástico que peces. Imaginen cómo vamos a tener un mundo en el cual podamos habitar nosotros si en ese momento toda la basura que tenemos esté en el mar y sea aún mayor que la densidad de especies que tenemos hoy en día. Bien, lo que vamos a enseñarles hoy es hacer estas macetas, unas macetas en donde aprovechamos ciertos residuos. Hoy en día vamos a ver la parte de botellas y vamos a ver la parte de Tetra Pak. En el caso de Tetra Pak, como ustedes se darán cuenta, podemos hacer una maceta muy sencilla. ¿Por qué utilizamos Tetra Pak y no utilizamos cartón? El Tetra Pak tiene algo que permite, es un material que permite aislar el agua, el líquido,
y para que esto no se desintegre. Si ustedes mojan el cartón, poco a poco se empieza a desintegrar, por lo tanto, como para maceta no es tan recomendable como el Tetra Pak. Normalmente eso termina en la basura, o si algunas compañías la compran para volver a reciclar, nosotros lo estaríamos utilizando ahorita para generar una maceta. Entonces la forma sencilla de hacerlo es simplemente vamos a cortar, hacer un hoyo en el centro, en la parte superior. Lo pueden hacer el hoyo a través de agarrando tijeras, cúter o navaja. En este caso, para mí se me hace muy cómodo agarrar las mismas tijeras con las que utilizo en la jardinería. Y una vez que termine, prácticamente está lista la maceta. ¿Qué es lo que podría hacer ahora? Podríamos pintarla. Entonces, yo normalmente en el invernadero que tengo, que ya les estaré enseñando en otro momento, el invernadero es color blanco en su mayoría y café. Entonces son los colores que yo utilizo. Vamos a utilizar en estos momentos uno que de color café. Yo puedo hacer una decoración al final que esto represente un animal, que represente un coche, o simplemente dejarlo de esa manera. En el caso de mi invernadero, yo sí utilizo mucho lo que son macetas, pero estoy en estos momentos poniendo macetas en la casa para fomentar que la gente cuide las plantas y podamos tener incluso plantas de consumo o medicinales en toda la ciudad. Entonces, algo que sí pueden hacer cuando es ya para vestir, digamos, la ciudad, pues ponerlo de colores. En este caso, en mi invernadero prácticamente no uso de colores ni con diseño, por más que color blanco y café, algo uso, es una cosa más neutra. Y bueno, algo muy importante en mi caso, no soy tan bueno pintando como otras personas, yo siempre, no sé por qué, termino pintándome. En este caso lo estoy haciendo con mucho cuidado porque me estoy tratando de lucir un poco en la cámara, pero la realidad es que no es lo mío, yo sí termino muy pintado. Bien, entonces que es un material muy sencillo, tenemos una maceta muy fácil de hacer que ya se puede aprovechar. Puedo pintar en la parte inferior, pero obviamente habría que esperar a que se seque. De lo contrario, pues obviamente esto terminaría siendo un batidero. Vamos a hacer la siguiente utilizando botella de PET. En este caso vamos a utilizar una que es de Coca-Cola y de Peñafiel. La tapa es la misma, bueno, esta es de Coca-Cola, pero realmente cabe perfectamente bien, ¿no? Pero pueden usar cualquiera de estas dos. Importante, tiene que estar lavado. Y hay que quitarle la etiqueta. Agarramos primeramente esta que es de Coca-Cola y vamos a una muy similar a esta que va a ser acostada. Al final aclararé algo que pueden implementar en cualquiera de las dos modelos de maceta, ya sea de PET o de plástico. Y volvemos a cortar. Otra vez cortamos solamente la parte superior. Y finalmente tenemos un cuadrado ya podemos utilizar. Esto también puede ser utilizado, lo vamos a utilizar al final en otro curso, lo que sobra. Ven, tienen aquí una botella. Esta botella nuevamente la podemos pintar. Algo importante en las dos que acabamos de generar, como apuntan hacia arriba y están acostadas, pueden aprovecharse mucho colgándolas. ¿Qué tendrían que hacer para colgar? Simplemente les hacen unos hoyos y ya pueden ponerle un alambre y listo. En este caso,
Vamos a pintarla nuevamente de café. El próximo curso que vamos a dar, lo vamos a dar el martes de la próxima semana. Y vamos a enseñarles un poco más sobre plantas y, bueno, la acción de plantar y sembrar y las diferencias entre ellas. Ahí es donde les voy a explicar un poco más sobre la tierra que pueden aprovechar para ponerla en las macetas dependiendo de lo que vayan a realizar. Bien, como se darán cuenta, la maceta es muy sencilla. Tardas aproximadamente 3 minutos, máximo 5 minutos en acabar cada maceta. Aprovechas algo que tienes en tu casa, no te genera ningún costo adicional y encima estás ayudando al ambiente. No solamente ayudas al ambiente aprovechando la maceta, sino la ayuda a reducir gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, gracias a la fotosíntesis de las plantas. Y bueno, finalmente acabamos con esta maceta y les voy a enseñar una última maceta. Esta maceta que les voy a enseñar también lo pueden hacer aprovechando botellas de plástico, pero a diferencia de la que estoy terminando de pintar, que esta es horizontal, la otra la pueden hacer vertical. Les voy a enseñar el modelo difícil, porque si aprenden a hacer el modelo difícil, podrán hacer el modelo fácil. El modelo difícil conlleva a una maceta que puede autorregarse, es decir, no necesitas diario o cada 2 días ingresar agua a la planta para que ésta sobreviva, porque simplemente le pones agua a la maceta y la planta per se va a hacer la acción de filtrar el agua que requiera hacia su organismo. Bien, esta ya también la terminamos y simplemente dejamos que esta también se seque. Bien, les voy a enseñar estas dos macetas. Como se dan cuenta, esta es una vertical utilizando una botella de Peñafiel. Esta es muy parecida a esta otra, con la única diferencia de que esta tiene como un gancho para que la puedan colgar. Es importante que ustedes vean el peso que le vayan a poner a la planta, porque dependerá el grosor que requieran dejar para este gancho. Si se dan cuenta, por dentro esta maceta tiene otra micromaceta y al lado tiene agua. Esta maceta pequeña la hice con la punta de la botella y esta con la base de la botella. De esta manera. Calculo más o menos la parte que voy a dejar adentro. Obviamente la parte que voy a dejar afuera tiene que ser mayor. Y simplemente corto. Bien, a esta puedo quitarle la tapa, hacerle un hoyo o ponerle un pabilo. La ventaja del pabilo es que permite que filtre más fácilmente el agua a la tierra y entonces se mantenga más húmeda, pero no es necesario. Si ven obviamente que su planta no está absorbiendo la suficiente humedad y la tierra no la están viendo húmeda, entonces sí les recomiendo al final poner un pabilo. En este caso simplemente le haré un hoyo y listo. Puedo pintarla o puedo no pintarla. No es necesario, dado que va a estar por dentro. Y esta que es la parte
que va a quedar por fuera le doy la forma que yo quiero. En este caso, vamos a cortar. Y listo. Dejé de esta manera esta maceta porque al final, si esta maceta quiero ponerle un diseño, por ejemplo de un oso, pues ya tengo las orejas. Una maceta que tiene un diseño que hice, por ejemplo, es esta, que es como un reno como Rudolf, donde le dejo la nariz roja y simplemente le ingresé unos palos para generar los cuernos. Entonces a esta misma maceta la podemos pintar o decorar con otras cosas. Por ejemplo, si no les gusta pintar, pueden usar revistas y pegarle partes que les gustan en esta maceta, ¿no? Le dejé las orejas para que eventualmente podamos hacer un oso o algo parecido, ¿no? En este caso por tiempos no lo vamos a hacer, pero bueno, les dejo la forma. Simplemente hay que dejarla ya una vez la figura de las orejas. ¿Qué voy a hacer al final? Voy a ingresar la parte que va a ser por dentro. Lo dejo de esta manera también no pintado para que ustedes puedan ver las acciones que voy a hacer. Para evitar que esta se empiece a mover, lo que voy a hacer es agregar unas piedras a los lados de la maceta que va a contener la tierra. Esto va a permitir que no se mueva tanto. Y una vez que termino, queda más rígida, lo que voy a hacer es ingresar tierra. La tierra va solamente en la que es la punta, la parte chiquita. Y finalmente tengo esta maceta. ¿Qué voy a hacer alrededor? Lo que voy a hacer es regar. Importante para regar, traten de evitar regar la parte de adentro para que justamente no se les empape, sino que la misma planta lo que va a hacer es absorber lo que requiera. Entonces solamente riego en los bordes y no lo lleno demasiado, más o menos por esta altura, para que la punta no empiece a flotar y empiece a moverse, dada la presión que va a ejercer el agua. Y listo. Básicamente tengo una maceta que se va a regar sola, la planta la ingreso obviamente, y lo único que tengo que hacer es cuidar que no se baje el nivel del agua, pero no tengo que estar regándola diario. Esto puede durarme, dependiendo de la zona en la que viva, puede durarme 1 o 2 semanas. Eso es todo. Si ustedes quieren conocer algunos diseños muy bonitos sobre algunas macetas, en Pinterest he encontrado unos diseños muy padres que pueden ustedes aplicar. Hay incluso unos minions muy bonitos. Entonces los invito a que investiguen otros diseños que puedan ustedes generar con su creatividad. Seguramente serán más creativos que yo. Lo que es importante es que ustedes consideren que la basura ya no es basura, podemos aprovecharla. Y por qué no utilizarlo para hacer unas macetas y generar más vida. Pues eso es todo, muchísimas gracias. El próximo martes vamos a dar una plática de sembrar y plantar. Gracias por todo, nos vemos.